Hola, bienvenidos al videotutorial del curso Matemática 2 aplicado al sector público. En esta oportunidad, en lo que es la videoconferencia, se desarrollará la presentación del curso, la validación del programa del mismo y de su sistema de evaluación. Ahora, en lo que respecta a este primer videotutorial, vamos a dar inicio a la clase 1, la cual pues he titulado ¿Qué hemos aprendido? Pues cuando hablamos de qué hemos aprendido, déjenme decirles que el curso de Matemática 2 es una continuidad del curso de Matemática 1 aplicado al sector público, por lo cual me veo en la necesidad de que vamos de una recapitulación del 90% de los contenidos aprendidos, adquiridos durante el curso anterior. Esto con el objetivo de reforzar el registro de los conocimientos y realizar una breve introducción al curso de Matemática 2. Esto tomando en cuenta que ambos cursos tienen un hilo conductor en los temas a exponer. Por consiguiente, pues sí es necesario reforzar los temas anteriores y vamos a finalizar con lo que es una matemática financiera. Pues entrando en materia, ¿qué hemos aprendido? Inicialmente vimos lo que es la jerarquía operacional, en la cual hablamos de cómo deben de abordarse las operaciones. Hablamos de multiplicaciones, divisiones, sumas y restas en ese orden, y de signos de agrupación, paréntesis, exponentes y radicales. Entonces, cuando combinábamos esto, pues nosotros teníamos un término que abarcaba todo. Decíamos paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Pero ahora veamos cómo lo aplicamos en una operación. Entonces, para tal ejemplo, tenemos menos 45 dividido, abrimos corchetes, menos 2 más 12 dividido, abro paréntesis, menos 7 más 3, cierro paréntesis, cierro corchete, más 12, menos, abro corchetes, menos 24 dividido 3 por 5, más 7, cierro corchetes, más 5. Pues bien, uno de los criterios, o el primer criterio que yo debo recordar es que yo voy a trabajar de izquierda a derecha. El segundo es que yo debo de entender qué me está tratando de decir la operación o cómo yo la debo de resolver. Entonces, observando el presente ejemplo, veo que tengo dos corchetes. Dentro del primer corchete también veo que tengo un paréntesis que tiene una operación, una diferencia de un menos 7 más 3. Y en el segundo corchete tengo una división. Pues cualquiera de ustedes me puede decir, mire, pero el orden es multiplicaciones primero y divisiones. Pues correcto, es así. Sin embargo, yo para poder hacer esa multiplicación, primero debo de operar esa división, recordando que el criterio es de izquierda a derecha. Entonces, pues ya identificando qué es lo primero que yo debo operar, veamos cómo me queda la operación. Sería menos 45 dividido, abro corchetes, menos 2 más 12 dividido menos 4, siendo menos 4 el resultado de la diferencia de menos 7 más 3. Cierro corchetes, más 12, menos, abro corchete, menos 8, siendo menos 8 el resultado de dividir menos 24 dentro de 3. Multiplicado por 5 más 7, cierro ese corchete, más 5. Sigo analizando qué me trata de decir la operación y me dice que dentro del primer corchete tengo una división a trabajar, siendo 12 dividido menos 4. Y en el segundo corchete tengo una multiplicación, ahora sí, menos 8 por 5. Entonces sigo operando y la operación me queda menos 45 dividido, abro corchetes, menos 2 más menos 3. Siendo menos 3 el resultado de dividir 12 dentro de menos 4. Cierro corchetes, más 12 menos, abro corchetes, menos 40. Siendo menos 40 el resultado de multiplicar menos 8 por 5. Más 7, cierro ese corchete, más 5. Sigo analizando qué me dice la operación y me dice que ahora yo ya puedo trabajar el primer corchete y de igual manera el segundo corchete. Entonces sigo operando, me quedaría menos 45 dividido menos 5, siendo menos 5 el resultado de la suma de menos 2 más menos 3, más 12 menos 33, siendo 33 negativo el resultado de la diferencia de menos 40 más 7, luego más 5. Ahora bien, sigo analizando qué me dice la operación y veo que me dice que debo realizar una división. Entonces sigo operando y me quedaría
9, que es el resultado de dividir menos 45 dentro de menos 5. Recuerden ustedes que es una división. Y entonces se aplica la ley de signos de menos por menos da más. Luego me quedaría más 12 más 33. Y más 33 porque hay un signo negativo que le antecede. Entonces menos por menos da más. Luego más 5. Entonces ahora veo que tengo una suma normal. Entonces lo opero y me queda 59. Vemos un ejemplo un poco más complicado con números racionales o fracciones. Veamos entonces qué me dice la operación. Me dice que debo de realizar una multiplicación siendo de 8 tercios multiplicado por menos 3 cuartos. Luego me dice que dentro de las llaves y dentro de los corchetes yo tengo un paréntesis que tiene menos 10 más 15 cuartos. Entonces después de haber analizado esto empiezo a operar. Entonces digo 1 más 24 doceavos, siendo 24 doceavos la respuesta de multiplicar 8 tercios por menos 3 cuartos, menos, abro lo que son las llaves, 2 menos, abro corchetes, 3 cuartos menos 1 más 2 quintos, que multiplica a menos 40 más 15 dividido 4. Este dato de menos 40 más 15 dividido 4, pues ya él parte la operación de operar menos 10 más 15 cuartos. Cierro ese paréntesis, menos 1, cierro los corchetes y cierro las llaves. Sigo operando, entonces aquí veo dos cosas. Voy a terminar de operar lo que es la multiplicación, el resultado de 24 doceavos lo voy a llevar a su mínima expresión y pues, continuar con la operación de menos 40 más 15 cuartos. Perdón, menos 40 más 15 dividido 4. Entonces sigo operando. 1 más 2 menos, abro lo que son las llaves, 2 menos, abro corchetes, 3 cuartos menos 1 más 2 quintos multiplicado por menos 25 cuartos menos 1, cierro lo que son los corchetes y cierro las llaves. Bien, sigo analizando qué me dice la operación. Ahora me dice que tengo una suma y que dentro de las llaves, dentro del corchete, tengo una multiplicación. Entonces, analizando esto, sigo operando. Entonces, tengo 3 menos, abro lo que son las llaves, 2 menos, abro corchetes, 3 cuartos menos 1, más menos 50 veinteavos, siendo 50 veinteavos el resultado de multiplicar 2 quintos por menos 25 cuartos. Cierro ese paréntesis, menos 1, cierro el corchete y cierro las llaves. Ahora sigo analizando qué me dice la operación. En este caso, pues voy a simplificar el menos 50 veinteavos. Entonces la operación me queda 3 menos, abro lo que son las llaves, 2 menos, abro corchetes, 3 cuartos menos 1, menos 5 medios, menos 1. Cierro corchetes y cierro llaves. Ahora bien, pues yo lo que voy a hacer en este caso es sumar los 1 negativos para que me quede la operación. 3 menos, 2 menos, 3 cuartos menos 5 medios, menos 2. Cerrando corchetes y cerrando llaves. Aquí pues realmente no importa si los dejo por separado, ustedes lo pueden intentar en casa, el resultado debería de quedar exactamente el mismo. Entonces yo sigo operando y veo que dentro del corchete me dice que debo trabajar la primera diferencia, que sería 3 cuartos menos 5 medios. Entonces opero, 3 menos, abro llaves, 2 menos, abro corchetes, 6 menos 20 partido 8. Esa es la parte de la operación de trabajar la diferencia de 3 cuartos menos 5 medios, menos 2. Cierro corchetes y cierro llaves. Sigo operando. 3 menos, abro llaves, 2 menos, abro corchetes, menos 14 octavos, menos 2, cierro llaves y cierro corchetes y cierro llaves. Ese menos 14 octavos es el resultado de 6 menos 20 dividido 8. Asimismo, nuevamente debo de tratar de simplificar o llevar a su mínima expresión. Entonces la operación me queda 3 menos, abro llaves, 2 menos, abro corchetes, menos 7 cuartos, menos 2. Sigo analizando qué me dice la operación y ahora me dice que puedo trabajar pues, lo que son los corchetes. Sigo entonces trabajando. 3 menos, abro llaves, 2 menos, ojo con este menos, abro corchetes, menos 15 cuartos. Siendo 15 cuartos, el resultado de operar menos 7 cuartos menos 2. Veo como no se puede simplificar, sigo analizando qué me dice la operación. Entonces ahora, pues yo debo aplicarle de signos y cambiarle a ese menos 15 cuartos a signo positivo, quedándome 3 menos, abro lo que son las llaves, 2 más 15 cuartos.
Pues ahora tengo que trabajar lo que está dentro de las llaves, entonces quedándome como resultado 3 menos 8 más 15 dividido 4. Nuevamente este 8 más 15 dividido 4 pues es el resultado de seguir operando 2 más 15 cuartos. Continúo con el procedimiento y me queda 3 menos 23 cuartos. Sigo trabajando una diferencia de racionales, quedándome 12 menos 23 dividido 4 para obtener el resultado final de menos 11 cuartos. Bien, ahora pasemos a otro de los temas importantes, siendo este función lineal. Cuando hablamos de función lineal debemos recordar que esta se nos presenta de la forma y es igual a m por x. Asimismo, como dato importante es de que reconocemos la función lineal porque la recta pasa por el origen, es decir, por el punto o la pareja ordenada 0,0. Así también, esta debe de cumplir con la condición de no ser paralela ni al eje X ni al eje Y. Entonces veamos el ejemplo, y es igual a 3 cuartos por X. Entonces para esto yo voy a desarrollar mis columnas de X y Y recordar de que el valor de Y va a depender cuando X asuma otro valor. Entonces en este caso el valor de X va a ser menos 1 para el primer valor de Y, que será menos 3 cuartos. Entonces busco en la gráfica menos 1, menos 3 cuartos en Y y tengo mi primer punto. El segundo será el valor de 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces ubico en el 0,0 o en el origen mi segundo punto. Y como tercer punto, X asume el valor de 1, entonces multiplico 1 por 3 cuartos. Para el valor de Y va a ser 3 cuartos. Entonces mi tercera pareja ordenada será 1 en X, 3 cuartos en Y. Y ahí tengo mis 3 puntos. Ustedes en casa inténtenlo hacer con más puntos, es decir, desde menos 2 o menos 3 a 3. Entonces, yo aquí ya puedo identificar que efectivamente es una función lineal porque está pasando por el origen o por el punto 0,0. Entonces ya haciendo este análisis trazo mi recta. Ahora veamos lo que es la función afín. Pues la función afín se nos presenta de la forma y es igual a mx más b. También pues un punto importante es de que la recta no pasa por el origen, pero también debe cumplir con la condición que no va a ser paralela ni al eje X ni al eje Y. Entonces para este caso veamos el ejemplo, y es igual a 2x más 1. De igual manera que en el ejemplo anterior, desarrollo mis columnas en X y recuerdo que el valor de Y va a ser o va a depender del valor que asuma X. En este caso, menos 1 nuevamente. Entonces cuando X asume el valor de menos 1, yo voy a decir 2 por menos 1 más 1 es igual a menos 1. Entonces mi primera pareja ordenada será menos 1, menos 1. Es decir, menos 1 en X, menos 1 en Y. Ubico mi primer punto. El segundo valor es 0, entonces 2 por 0 más 1 es igual a 1. Entonces mi segunda pareja ordenada será 0 en X, 1 en Y. Ahí tengo ya mi punto, lo grafico. Y mi tercer punto, 1, entonces 2 por 1 más 1 va a ser igual a 3. Entonces mi tercera pareja ordenada será de 1 en X, 3 en Y. Ubico el punto y grafico y veo que efectivamente no está pasando por el origen, entonces es una función afín. Asimismo, veo que no es paralela ni al eje X ni al eje Y. Entonces trazo mi recta y listo. Ahora hablemos de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Entonces lo primero es de que pues, la recta se nos presenta como una función afín, es igual a y es igual a mx más b. También debemos recordar de que muchas veces nos dan solo 2 puntos por donde pasa esta recta. Entonces para esto yo debo de calcular la pendiente, y la fórmula de la pendiente es igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1. Así también, cuando se nos dan estos 2 puntos, yo debo trabajar con el punto pendiente o la fórmula del punto pendiente para llegar a la ecuación de la forma y es igual a mx más b. Entonces la fórmula de punto pendiente es igual a y menos y inicial, es igual a m, que m es la pendiente, por x menos x inicial. Y también en cierto momento vimos la distancia entre puntos, ¿verdad?
Entonces la fórmula de distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces empecemos a hablar de rectas. Entonces dice el ejemplo, encuentre los puntos de la recta o de la ecuación de la recta y es igual a x más 3. Entonces para este ejercicio yo recuerdo que la ecuación de la recta y es igual a mx más b. Entonces en este caso y es igual a x más 3. Pero yo aquí debo de observar lo siguiente. Esto no lo vimos en el curso anterior. Pero el 3, o en el caso de la fórmula de y es igual a mx más b, b siempre es el intercepto en el eje de la y. Entonces, es decir, que cuando tengo yo en el valor del ejemplo que es 3, mi intercepto en y va a ser 0,b o, en este caso, 0,3. Es decir, que esa recta va a pasar por 0 en x, 3 en y. Sin embargo, aquí no me está diciendo por dónde va a pasar o qué inclinación va a tener, ¿verdad? Simplemente que toca el eje de la y en la tercera unidad. Entonces, veamos de lo que les estoy hablando. Para esto desarrollemos nuevamente, encontremos los puntos. Para eso elaboro mi columna de x y y. Y en el primer valor, para cuando x asuma el valor de menos 2, el resultado de y será 1. Entonces mi primera pareja ordenada será menos 2 en x, 1 en y. Grafico mi punto. El segundo, cuando x asuma el valor de menos 1, y va a ser igual a 2. Entonces mi segunda pareja ordenada será menos 1,2. Grafico mi punto. El tercer punto es cuando x asuma el valor de 0. Entonces el valor de y será 3. Entonces mi tercera pareja será 0,3. Ojo acá. Entonces acá es donde está el intercepto en y. Entonces veo yo nuevamente mi pareja ordenada será 0,3. Veo que ese punto ya lo tenía trazado y es de lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Cuando tengo de la forma y es igual a mx más b, y en el caso del ejemplo y es igual a x más 3, este último valor es el valor donde intercepta al eje de la y, ya sea positivo o negativo. Seguimos entonces cuando x asume el valor de 1 y será o asumirá el valor de 4, ubico ese punto y lo grafico. Y por último, cuando x asume el valor de 2, y será igual a 5. Entonces ya constatado mis puntos, vengo yo y grafico mi recta. Entonces yo aquí puedo verificar que la recta es de la forma y es igual a mx más b. Bien, ahora hablemos de rectas paralelas. Lo primero que yo debo saber cuando hablamos de rectas paralelas es que la pendiente de la primera recta debe ser igual a la segunda recta. Es decir, la pendiente encontrada en la ecuación 1 debe ser exactamente la misma a la de la ecuación 2. Es decir, sus pendientes son exactamente iguales. Veamos que dice el ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por menos 2,1 y 2,3. A esta le vamos a llamar ecuación 1 y que es paralela a la recta que pasa por menos 1,0, la cual vamos a llamar ecuación 2. Bien. Yo lo primero que debo hacer en este punto es recordarme la fórmula de la ecuación de la recta, la cual es y es igual a mx más b. Segundo, la fórmula de punto pendiente de y menos y inicial es igual a m por x menos x inicial. Pero como veo yo necesito la pendiente y para encontrar la pendiente voy a usar la fórmula de y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Pues ya con esto puedo empezar yo a abordar. Voy a trabajar los puntos menos 2,1 y 2,3, el cual es la ecuación número 1. Entonces, empiezo iniciando buscando la pendiente y empiezo a sustituir valores, en los cuales me va a quedar la fórmula m es igual a 3 menos 1 dividido 2 menos 2. Veamos de dónde salen estos valores. Sería y2, en este caso sería 3 menos y1, que sería 1, partido x2, que sería 2, menos, ojo con este signo, x1, que tiene un valor de menos 2. Aquí hay menos por menos, va más. Entonces, el valor de la pendiente sería m es igual a 2/4. Nuevamente les recuerdo que cuando trabajamos números racionales debemos llevarlo a su mínima expresión. Entonces la pendiente me va a quedar a 1/2.
Ahora ya con la pendiente, pues puedo trabajar con la fórmula de punto pendiente. Para este caso yo voy a agarrar como mi y inicial el 1 y mi x inicial el menos 2. Entonces sustituyo los valores y digo y menos y inicial, en este caso sería menos 1 es igual a 1/2, que es el valor de la pendiente, multiplicado por x menos, ojo con este signo, el y inicial. El y inicial tiene un valor de menos 2. Sigo operando, entonces aquí hay una ley de signos, menos por menos va a más, y me quedaría la ecuación de la siguiente forma. Y menos 1 es igual a 1/2 de x más 2. Este 2 nuevamente hay que recordar que está siendo multiplicado por ese 1/2, entonces lo voy a multiplicar y me quedaría la ecuación y es igual a 1/2 de x más 1 más 1. ¿Por qué más 1 y luego más 1? El primer 1 sale de la multiplicación de 2 por 1/2, sería 2/2, eso lo simplificamos y da 1. Luego el 1 que está a la izquierda está restando, va a pasar a la derecha a sumar. Entonces va a quedarme la ecuación como resultado final y es igual a 1/2 de x más 2. Ahora vamos con la ecuación número 2. Entonces yo ya tengo mi ecuación 1, que es y es igual a 1/2 de x más 2. Ahora, encontrando la ecuación 2, voy a utilizar el menos 1,0. Entonces, nuevamente hay que recordar que cuando son rectas paralelas estamos usando el mismo valor de la pendiente. Entonces, el cual pues encontramos hace un momento es de 1/2. Entonces, ahora bien, ya podemos sustituir los valores en la fórmula del punto pendiente, la cual dice y menos y inicial es igual a m por x menos x inicial. Sustituimos esos valores y me queda y menos el y inicial, en este caso es 0, multiplicado por 1/2, que es la misma pendiente, por x menos, ojo con este valor, menos y inicial, el valor de y inicial es menos 1. Entonces aquí aplico ley de signos, menos por menos me va a dar más. Entonces el valor de la fórmula me queda y es igual a 1/2 de x más 1 multiplicado por ese 1/2. Entonces ahora yo tengo que y es igual a 1/2 de x más 1/2. Y a este le voy a llamar yo ecuación 2. Ya encontradas las ecuaciones, pues voy a empezar iniciando a sacar los puntos de la ecuación número 2, para lo cual yo voy a desarrollar mis columnas de x y recordando que el valor de y va a ser o va a depender del valor que asuma x. En este caso, para menos 2 en x, y va a ser igual a menos 1. Para el caso de menos 1 en x, el valor que va a asumir y va a ser 0. Para el caso de 0, el valor de y va a ser 1/2. Ojo con esta parte de acá. Nuevamente recordando el concepto de intercepto, si veo yo la parte de la ecuación 2 que dice y es igual a 1/2 de x más 1/2, ese 1/2 es precisamente el punto donde se va a intersectar la recta con el eje y. Entonces aquí ya lo estamos confirmando, el punto es 0,1/2. Seguimos, cuando x asume el valor de 1, y va a ser igual a 1. Y cuando x asume el valor de 2, y va a ser igual a 3/2. Continuamos entonces, ahora pues vamos a graficar los puntos de la ecuación 2. La primera pareja ordenada es menos 2, menos 1/2, entonces yo lo ubico en mi plano cartesiano, menos 2 en x, 1/2 en y, y coloco mi primer punto. La segunda pareja ordenada, menos 1,0, entonces menos 1 en x, 0 en y, y ahí tengo mi segundo punto. Mi tercer punto, que es el intercepto en y, me dice 0 en x, 1/2 en y. Entonces ubico 0 en x, 1/2 en y, y ahí tengo mi tercer punto. Continúo con la siguiente pareja ordenada, dice 1 en x, 1 en y. Entonces ubico en mi plano cartesiano 1 en x, 1 en y, y coloco mi cuarto punto. Y mi última pareja ordenada me dice que es 2,3/2. Entonces lo ubico nuevamente en el plano cartesiano, 2 en x, 3/2 en y, y ahí tengo mi último punto. Entonces, ya graficado mis puntos, pues trazo mi primera recta. Ahora bien, pues lo que nos continúa es encontrar los puntos de la ecuación número 1. Entonces, para eso yo tengo y es igual a 1/2 de x más 2.
Desarrollo mis dos columnas tanto en X y en Y recordando que el valor de Y dependerá de cuál va a ser el valor que asuma X. Entonces, en este primer caso, X asuma el valor de menos 2, entonces Y será igual a 1. Entonces, mi primera pareja será menos 2 en X, 1 en Y. Entonces lo busco y ahí tengo ya mi primer punto. El segundo punto será menos 1. Entonces, menos 1 en X va a ser igual a 3 medios en Y. Mi segunda pareja sería menos 1,3 medios. Entonces busco menos 1 en X, 3 medios en Y grafico mi segundo punto. Vamos ahora por el tercer punto o intercepto, 0 en X. Entonces el valor de Y va a ser igual a 2. Entonces busco 0 en X y 2 en Y. Entonces, como puedo observar en la gráfica, precisamente es el punto de intersección con el eje de las Y. Vamos con el cuarto punto, cuando X asume el valor de 1, Y va a ser igual a 5 medios. Entonces nuevamente busco en mi gráfica 1 en X, 5 medios en Y y coloco mi cuarto punto. Y por último, cuando X asume el valor de 2, Y va a ser igual a 3. Nuevamente me ubico en mi plano cartesiano, 2 en X, 3 en Y grafico mi último punto. Entonces, ya colocados los puntos, pues trazo mi recta. Pues finalmente llegamos a lo que son las rectas perpendiculares. Y lo que hay que recordar aquí, o el término esencial, es que una recta va a ser perpendicular a otra cuando el valor de la m, es decir, de su pendiente, es inversamente proporcional. Entonces veamos el ejemplo. Dice, de la última ecuación de la recta encontrada, es decir, y es igual a 1 medio de x más 1, encontrar la recta que es perpendicular a ella y que pasa por 3,2. Veamos entonces. Yo tenía en la última ecuación de la recta 1 medio de x, pero debo de entender cuando se me habla de una forma inversamente a qué se refiere. Veamos este ejemplo donde m es igual a 7 quintos. Una pendiente inversamente proporcional sería menos 5 séptimos. Entonces, como vemos aquí, es darle vuelta a los valores, y si está positivo, pues va a ser negativo, y si está negativo, será positivo. Entonces yo tengo la ecuación de y es igual a 1 medio de x más 1, donde entonces la ecuación me dice que mi pendiente es de 1 medio. Entonces voy a pasarla a una forma inversamente proporcional. Si tengo 1 medio, esta va a ser entonces de menos 2. Entonces ya encontrada la pendiente, yo ya puedo sustituir los valores de la pendiente en la ecuación de punto pendiente y trabajar con el punto 3,2, que es el punto que corresponde a la recta perpendicular. Veamos entonces, sustituyo los valores y digo y menos y inicial, en este caso sería 2, es igual a la pendiente, que es menos 2, por x menos x inicial, que es el valor de 3. Opero y me queda y menos 2 es igual a menos 2x más 6. Entonces, ¿por qué más 6? Menos por menos da más y 2 por 3 son 6. Ahora bien, este 2 que está a mi lado izquierdo, del lado de la y, está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, me va a quedar y es igual a menos 2x más 6 más 2. Entonces, para tener una tercera ecuación de y es igual a menos 2x más 8. Entonces, esto yo lo voy a denominar mi ecuación número 3. Ahora, pues voy a buscar sus puntos. Desarrollo mi columna de valores de x y veamos qué valores va a tener y. En el caso de x, cuando asume menos 1, y va a ser igual a 10. Para cuando x asume el valor de 0, y va a ser igual a 8. Y cuando x asume el valor de 1, y será igual a 6. Veamos entonces en la gráfica. Yo tenía mis dos rectas anteriores, ¿verdad? Las dos rectas paralelas. Ahora vamos a graficar la recta perpendicular. Entonces yo tengo mis valores ahí. Mi primera pareja ordenada sería menos 1 en x, 10 en y. Entonces lo ubico en la gráfica, menos 1 en x, 10 en y. Mi segundo punto es 0 en x, 8 en y. Entonces ese es el intercepto, 0 en x, 8 en y. Y mi último punto
será 1,6. Entonces 1 en X, 6 en Y. Entonces ya tengo estos 3 puntos. Ahora pues veamos gráfico mi recta. Como solo trabajé con 3 puntos, si yo hubiese trabajado con más puntos después del valor 1 en X, pues simplemente podría observar que efectivamente pues esta recta va a intersectar a las dos paralelas. Y vean ustedes lo curioso, en la proyección pues hablamos de que la recta, la perpendicular pasa por 3, menos 2. Y efectivamente al hacer la proyección veo que se intersecta cabal en ese punto. Pues bien, ahora les dejo a ustedes para que en casa trabajen en encontrar la cuarta ecuación. Y dice que la cuarta ecuación será la que es paralela a la ecuación 3, es decir, a la perpendicular que acabamos de encontrar. Y que esta ecuación, o esta recta mejor dicho, pasa por el punto menos 1 en X, 2 en Y. Entonces espero que lo logren resolver en casa. Cualquier duda, ya saben que está mi correo, igual el grupo de WhatsApp, pueden hacer sus preguntas y pues de una forma oportuna trataré de resolverlas. Entonces hasta aquí pues hemos terminado. Les recuerdo, mi correo electrónico es alain.cifuenteschavarri@galileo.eu. Los veo en la próxima.